declaraciones de testigos protegidos en las Cortes de Estados Unidos no solo develan pues estos presuntos sobornos que los Zetas habrían dado a los hermanos Moreira, sino también una presunta pues desaparición forzada sistemática durante la administración de estos dos hermanos. Precisamente una de las organizaciones que ha presentado denuncias ante la Corte Penal Internacional por estas desapariciones es el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Coahuila, cuyo director saludamos en la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo, Michael Chamberlain. Michael, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Al contrario, buenas tardes. Michael, ¿qué revela este informe de la Universidad de Texas? Bueno, la intención de colaborar con la Universidad de Texas y la Clínica de Derechos Humanos era, en un principio, analizar estos juicios que se están llevando a cabo en Texas, para, en un principio, poder ubicar a las personas desaparecidas. Es decir, si entre estos testimonios encontrábamos nosotros alguna pista que nos dijera dónde pudiera estar alguno de los desaparecidos que tenemos nosotros registrados en el Centro Fray Juan de Larios, que son como 520. No tuvimos mucho éxito en eso, pero lo que sí descubrimos fue lo que ya han narrado de los vínculos que hay entre el grupo criminal, varios empresarios y funcionarios del gobierno del Estado, no solamente los hermanos Moreira, sino otros funcionarios más que al ser sobornados pues pudieron, digamos, fueron cómplices de la comisión de estos crímenes. Cuando nosotros presentamos la queja a la Corte Penal Internacional, lo que estamos diciendo es que a partir de nuestros casos hemos descubierto un patrón de actuación en donde los Zetas, en este caso, necesitaban generar un control sobre la población a partir de la implementación del terror, y para poder hacerlo hacían estas ejecuciones masivas o estas desapariciones que hasta la fecha no sabemos de la gente que desapareció. Claro. Entonces, con el estudio de Texas nos queda claro por qué no hay investigaciones, por qué no se encuentra a los desaparecidos y por qué no se encuentra tampoco a los responsables, ¿no? Michael, aproximadamente ¿cuántas desapariciones, de cuántas desapariciones estarían involucrados tanto Humberto, los hermanos Moreira? A ver, la lista oficial de personas desaparecidas que se retoma de las averiguaciones previas está arriba de 1,800 personas. Nosotros creemos que son más, porque a la fecha, por un lado, muchas investigaciones son colectivas, son de eventos donde desaparecieron grupos de gentes y no están considerando a todas las víctimas. Y por otro lado, hay mucha gente que todavía no denuncia las desapariciones por temor, que todavía persiste. Entonces es difícil saberlo, pero digamos que está por arriba de 1,800 personas. Michael, buenas tardes. Les saluda Eli Almanza. Sobre estos sobornos de los Zetas, pues nos gustaría saber qué descubrieron en cuanto al vínculo, en qué momento se da este vínculo tanto del gobierno con el grupo delictivo y cómo se va desarrollando también pues esta relación entre el crimen organizado y gobierno. A ver, de acuerdo a los testigos, y siempre es de acuerdo a los testigos, hay diferentes niveles de vinculación, ¿no? Digamos, hay un primer nivel que es la captura de la policía municipal de prácticamente todos los municipios de Coahuila. Es decir, la policía trabajando para los Zetas, y nosotros tenemos muchos casos en donde efectivamente fue la policía quien detuvo a las personas, las privó de la libertad y luego las entregó a los Zetas para ser posteriormente desaparecidos. Este es un primer nivel de vinculación, digamos, para esta estrategia de terror. Tenemos casos de policías también, por ejemplo, que han sido, que fueron en su momento desaparecidos o ejecutados, suponemos porque no quisieron participar con este esquema de delincuencia. Hay otro nivel que es con el gobierno del Estado y con autoridades federales, en donde había
sobornos, y ahí es donde señalan a los dos hermanos, los testigos que hay en el juicio, de haberlos entregado en más de una ocasión, mucha cantidad de dólares, maletas con varios millones de dólares, a cambio de que les permitieran realizar sus actividades criminales. Pero también hay testimonios que señalan cómo funcionarios del gobierno les prestaban vehículos oficiales e incluso instalaciones. Y ahí se señala, por ejemplo, cómo en la cárcel de Piedras Negras se ejerció este control por parte de los Zetas por lo menos durante 2 años consecutivos, ¿no? Y en este lugar se guardaba droga, se desmantelaban carros, se resguardaban, según los testigos de la Marina, que es quien temían, y desde ahí controlaban, digamos, la zona fronteriza, ¿no? Claro. Hay otro nivel de vinculación que es por medio de los empresarios para el lavado de dinero, ¿sí? y para licitaciones con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad, en donde salían beneficiados los Zetas, por un lado, a través de estos prestanombres y estas compañías que ganaban estas licitaciones. Algunos de los testigos señalan que las licitaciones estaban amañadas para favorecer los negocios de los Zetas en particular, ¿no? Estos son los dos niveles, Michael. En medio de estos dos niveles de colusión entre los diferentes, ya sea gobiernos municipales y gobierno estatal, con el cártel de los Zetas y estas 1,800 desapariciones, ¿ya hay alguna investigación por parte del gobierno federal, de la Procuraduría General de la República o algún funcionario investigado, consignado por estas desapariciones? No, desafortunadamente lo que hemos visto es que en general las desapariciones en México son tratadas como delitos del fuero común y casos aislados. Sobre estos hechos en particular, incluso uno de los principales capos de los Zetas, que es Marciano Millán, que en los juicios de Texas lo sentenciaron a 7 cadenas perpetuas, incluyendo masacres cometidas en territorio de Coahuila. En la Procuraduría del Estado lo eximió de responsabilidad en el 2015, ¿no? Es decir, no hay una investigación seria y ese es el llamado que estamos haciendo. México tiene que comprometerse con las víctimas a revelar la verdad, y eso implica investigaciones más reales, ¿no? Ajá. Procesar a los responsables que en realidad siguen libres, y esto hace que la desaparición siga siendo una práctica sistemática en el país. Pues mientras persista la impunidad, vamos a seguir viendo estos delitos cometidos ya no en Coahuila, sino como estamos viendo en otros estados del país, ¿no? Michael, ustedes han señalado que pareciera que después de estas denuncias que incluso han llevado junto con el obispo Raúl Vera hasta la Corte Penal Internacional, ¿el gobierno federal está protegiendo a los hermanos Moreira? Yo quisiera pensar que no, pero ciertamente no hay investigaciones serias. Incluso el mismo Humberto Moreira ha dicho que recientemente cerraron una investigación que había en su contra en la PGR, y esto nos preocupa porque el nivel de evidencia que hay, de la seriedad de los señalamientos que hay en los juicios de Texas, que además son cosas juzgadas, son sentencias, claro, ¿no? Valoradas por fiscales, peleadas por la defensa, es decir, son elementos de prueba. Deberían preocupar al gobierno mexicano a abrir estas averiguaciones, pero si no lo hace, por eso apelamos nosotros a la Corte Penal Internacional. Calle. Michael, ¿hasta dónde y de qué nivel podría haber implicados, cómplices, o tú decías hace unos momentos, incluso cadenas de mando donde se encuentran estos vínculos de entrada a la policía, pero hasta dónde podrían llegar estas complicidades? También trascendía incluso de funcionarios o diputados federales. Ese es un horizonte que todavía no logramos vislumbrar. Lo que vamos descubriendo paso a paso nos deja impactados. Estos testimonios, por ejemplo, reflejan cómo Javier Duarte estuvo involucrado con los Zetas, y fue en una casa suya en Estados Unidos donde ejecutaron a una persona, ¿no? O
o cómo ellos se pagaban sobornos al ejército para poder realizar sus actividades. Es decir, hace falta mucho todavía por investigar y por descubrir con respecto a todos los implicados en esto, ¿no? Pero a cada paso que damos nos asusta más ver el nivel de corrupción e impunidad que hay en este país. Claro, Michael, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Le vamos a dar seguimiento a estas denuncias que han hecho ustedes a través de organismos internacionales. Muchas gracias a ustedes por el interés. Al contrario, un abrazo. Hay que recalcar que precisamente este informe que realizó la Universidad de Texas está basado en las declaraciones juramentadas de testigos, ya sea algunos eran integrantes del cártel de los Zetas, quienes ahora están colaborando con la justicia estadounidense para dar con este sujeto Marciano Millán Vázquez. Estas declaraciones se hicieron tanto en el juzgado de Austin como también en San Antonio. De ahí la importancia y por supuesto el cuestionamiento de la veracidad de estos testimonios, en los que incluso se detalla cómo los Zetas en colaboración o en colusión o también a través del solapamiento por parte de las autoridades municipales y estatales se dedicaban a desaparecer, asesinar, ejecutar personas en Coahuila.